Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los desalojos se han convertido en algo cotidiano en los barrios de bajos ingresos de hoy en día. Esta es una escena muy común en ciudades y pueblos de los Estados Unidos: ropa, juguetes y otros objetos personales esparcidos por el jardín delantero o la acera, los restos dispersos de otra familia desalojada por el propietario y obligada a abandonar su hogar. Este año, el número de personas que se quedan sin hogar tras tener dificultades para pagar el alquiler podría llegar a los millones. Se podría pensar que una familia típica de bajos ingresos en los Estados Unidos debería poder arreglárselas viviendo en una vivienda pública o en algún tipo de asistencia para la vivienda. Pero, en realidad, estos beneficios son escasos. De hecho, solo 1 de cada 4 beneficiarios que reúnan los requisitos recibirá algún tipo de ayuda. Sin embargo, cuando se trata de desalojos, puede resultar difícil calcular un número exacto. En Milwaukee, sabemos que, en el transcurso de 3 años, una octava parte de todos los inquilinos de la ciudad se enfrentaron al desalojo. Sin embargo, los datos del censo pueden pasar por alto muchos de los desalojos, ya que un número considerable de ellos no son tramitados formalmente por los tribunales de vivienda que se ocupan de las disputas entre propietarios e inquilinos. No importa cómo se cuente, los desalojos son un problema nacional. En 2012, los tribunales de la ciudad de Nueva York tramitaron casi 80 casos de desalojo todos los días. Ese mismo año, 1 de cada 9 personas u hogares que alquilaban una propiedad en Cleveland, Ohio, recibió una citación de desalojo para comparecer ante un tribunal de vivienda. Y en Chicago, era 1 de cada 14. Sin embargo, la situación de la vivienda en los Estados Unidos no siempre fue tan grave. Si bien la lucha por conseguir dinero para el alquiler no es nada nuevo, solía ser raro que los propietarios recurrieran a los desalojos, incluso durante la Gran Depresión. Durante las décadas de 1930 y 1940, los registros muestran que un desalojo provocó el tipo de resistencia comunitaria que provocaría un escándalo para el propietario. Esto es lo que ocurrió en febrero de 1932, cuando un propietario intentó desalojar a 3 familias en el Bronx. 1 millar de personas salieron a las calles para protestar, y el New York Times señaló que habría habido más gente si no hubiera sido por las bajas temperaturas. Debido al desempleo, los bajos salarios y los altos alquileres, hay un número creciente de inquilinos vulnerables. Entonces, ¿por qué los desalojos son más comunes hoy en día que nunca? Una de las razones se destaca en los estudios sobre vivienda realizados por investigadores de la Universidad de Harvard. Entre 2001 y 2014, los alquileres aumentaron un promedio del 7%, mientras que los ingresos cayeron un 9%. Una medida estándar de vida cómoda sugiere que no debe gastar más del 30% de sus ingresos en alquiler, de lo contrario, no podrá pagar las necesidades básicas, como medicamentos y alimentos. Sin embargo, los datos del censo muestran que la mayoría de los hogares de bajos ingresos pagan más del 50% de sus ingresos en alquiler, mientras que más de 1/4 parte de estos hogares pagan más del 70%. Para mantener un techo, algunas familias en apuros se ven obligadas a vender cupones de comida, piratear la electricidad de sus vecinos o esperar que un extraño amable las deje entrar. Parte de la razón de estas luchas es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Los empleos en la industria manufacturera solían ser una fuente confiable de ingresos en ciudades como Milwaukee, que perdió 56.000 de estos mismos empleos entre 1979 y 1983 debido a la competencia extranjera. Como resultado, las plantas y fábricas cerraron y dejaron a muchas familias afroamericanas del centro de la ciudad sin una fuente de ingresos. Hoy en día, en Milwaukee, el 50% de los hombres negros en edad de trabajar están desempleados, y las prestaciones sociales apenas cubren el costo de vida. Con un presupuesto tan limitado, cualquier cosa fuera de lo común puede llevar a atrasos en el pago del alquiler y, a su vez, a un aviso de desalojo. Esto es lo que le pasó a Lamar, un veterano sin piernas que recibió inesperadamente un segundo cheque de asistencia social un mes. Normalmente, después de pagar el alquiler, a Lamar le
Sobrarían $2,19 al día durante el resto del mes. Pero con el cheque extra, decidió comprarle a sus hijos zapatos nuevos y material escolar. Sin embargo, cuando el Estado se dio cuenta de su error, se vio obligado a devolver el dinero del cheque adicional, lo que lo llevó a atrasarse en el pago del alquiler. Lamar vendió sus cupones de comida a la mitad de su valor nominal e incluso pintó un apartamento en el piso de arriba para su arrendador, pero aún así no fue suficiente. Lamar fue desalojado. Los propietarios que se aprovechan de los inquilinos vulnerables anteponen las ganancias a la seguridad. Cuando tienes deudas con el propietario, no solo vives en un estado de preocupación constante, sino que también puedes soportar condiciones de vida terribles y, a menudo, peligrosas. Después de todo, si se queja de que un inodoro o una ventana están rotos, podría ser la gota que colma el vaso y obtener un aviso de desalojo. Una vez que los inquilinos se atrasan en el pago del alquiler, quedan inmediatamente a merced del propietario, cuya principal preocupación suele ser la ganancia por encima de la seguridad. Sherena Tarver es una de esas propietarias. Cuando la casa que alquilaba se incendió trágicamente un día, sabía que el apartamento debía estar equipado con detectores de humo, pero no podía recordar si los habían instalado alguna vez. Después de que el incendio causara la muerte del bebé de su inquilina, la principal preocupación de Tarver era si era responsable financiera o legalmente por la muerte. Al día siguiente, el inspector de bomberos llamó para decirle a Sherena que estaba libre de problemas y que no tendría que rendir cuentas. Esto llevó a Tarver a pasar a su segunda preocupación principal: ¿tendrá que reembolsar el alquiler al inquilino de ese mes? Una vez más, para gran alivio de Tarver, el inspector de bomberos le dijo que no estaba obligada a devolver ningún dinero, a pesar de que explotó a un inquilino que no tuvo más remedio que aceptar vivir en condiciones peligrosas. Propietarios como Tarver y Tobin Charney, un hombre blanco que posee 131 casas rodantes en Milwaukee, se han vuelto expertos en explotar los beneficios financieros que conlleva la amenaza del desalojo. Charney gana $400,000 al año con sus remolques, algunos de los cuales no son más grandes que un cobertizo, mientras que las numerosas propiedades de Tarver le permiten vacacionar en Jamaica y conducir una camioneta de lujo. Mientras tanto, sus inquilinos apenas pueden darse el lujo de alimentarse después de pagar el alquiler. Casi no se destina dinero a reparaciones o mantenimiento, y sin representación legal y con el miedo al desalojo sobre sus cabezas, los inquilinos no pueden hacer nada contra esta explotación, incluso cuando les dicen que se acerca un aumento en el alquiler. Los barrios marginados de las ciudades y las mujeres negras son los principales objetivos de la explotación del mercado inmobiliario. Puede que Milwaukee no venga a la mente cuando se piensa en las ciudades más segregadas de los Estados Unidos. Pero sin duda es uno de ellos, y esta división racial es evidente en las áreas más pobres y vulnerables de la ciudad. Esta brecha deja en claro cuán atrozmente se explota a los negros en el mercado inmobiliario. Durante un mes típico en Milwaukee, el 75% de los inquilinos citados ante el Tribunal de Vivienda son negros. Mientras tanto, a los blancos se les muestran propiedades atractivas que nunca se ofrecen a los negros, que no tienen más remedio que aceptar las peores viviendas en los peores barrios. De hecho, el mayor temor entre los blancos de bajos ingresos que viven en los parques de casas rodantes de la ciudad es que algún día se vean obligados a vivir en las condiciones aún más pobres de los barrios negros. Sin embargo, las mujeres negras son las más afectadas por los desalojos, aunque representan solo el 9% de la población de Milwaukee, están sujetas al 30% de los desalojos. Esto significa que más de una quinta parte de las mujeres negras de la ciudad se enfrentarán al desalojo. Para las mujeres hispanas, esa tasa es de 1 de cada 12, mientras que para las mujeres blancas, es de 1 de cada 15. Una de las razones es que a las mujeres se les sigue pagando menos que a los hombres por hacer el mismo trabajo. Sin embargo, lo que es más importante, un gran porcentaje de mujeres negras de barrios pobres también enfrentan el desafío de criar a sus hijos por sí mismas. Ser madre siempre es un desafío, pero hacerlo en un apartamento pequeño, porque los propietarios no están dispuestos a alquilar uno más grande a una madre soltera con niños pequeños, lo hace aún más difícil. En 1968,
se promulgó la Ley de Vivienda Justa para prevenir la discriminación en la vivienda. Lamentablemente, no considera que una madre soltera y sus hijos sean un objetivo. Los inquilinos también están en desventaja en los tribunales de vivienda, ya que el 90% de los propietarios tienen abogados, mientras que solo el 10% de los inquilinos los tienen. De cualquier manera, los inquilinos ni siquiera se presentan el 70% de las veces, ya sea porque no pueden darse el lujo de faltar al trabajo, pagar el cuidado de los niños o simplemente porque saben que no tienen ninguna posibilidad. Los desalojos ejercen una presión insoportable sobre las familias y las mantienen atrapadas en la pobreza. Puede ser difícil imaginar tener que recoger a tu familia y mudarte de un apartamento en mal estado a otro, mientras tratas de conservar tus posesiones y mantener a tus hijos alimentados, vestidos y en la escuela. Sin embargo, esta es la realidad de una familia atrapada en un ciclo de desalojos, y puede afectar gravemente su salud mental. No es de extrañar que la mitad de las madres que se han enfrentado al desalojo presenten síntomas de depresión clínica que pueden persistir durante años después, lo que agota su energía y optimismo. También es la razón por la que el número de suicidios relacionados con la vivienda se duplicó cuando los alquileres se dispararon entre 2005 y 2010. Esta tendencia llevó a un grupo de psiquiatras a calificar los desalojos como un importante precursor del suicidio. El miedo al desalojo tampoco tiene que estar relacionado únicamente con el dinero. Incluso si el alquiler está cubierto, el propietario puede utilizar cualquier evento que provoque la aparición de la policía como motivo de desalojo. Por lo tanto, las situaciones de abuso doméstico y otras emergencias del 911 también pueden generar problemas de vivienda. Todas estas preocupaciones están bien fundadas, ya que los desalojos desempeñan un papel importante a la hora de mantener a las personas atrapadas en la pobreza. Incluso si alguien está ahorrando dinero, una vez que se ve afectada por un desalojo, tiene que pagar el almacenamiento o comprar nuevas posesiones, y usar lo que tenga para encontrar una nueva vivienda. Este tipo de inestabilidad también aumenta la probabilidad de perder el empleo en un 15%, normalmente debido al estrés que supone el desalojo, y la consiguiente búsqueda de vivienda que perjudican el desempeño del empleado. Además, al año siguiente al desalojo, las familias se enfrentan a un aumento del 20% de las dificultades, como el hambre y las enfermedades, así como a la falta de calefacción, electricidad o una línea telefónica que funcione. Además, es posible que estas familias se pierdan las cartas importantes y los cheques de beneficios que pueden seguir enviándose a la dirección equivocada. En última instancia, los desalojos son lo que empuja a las familias a adentrarse más en las partes indeseables de la ciudad, pasando de un barrio malo a otro aún peor, con más crimen, drogas y violencia a la vuelta de la esquina. La vivienda es un derecho humano, y un programa de vales de vivienda podría ser la solución. Hay una diferencia importante entre una casa y un hogar. Un hogar implica más que un simple refugio, también es un lugar cálido, seguro y amoroso para una familia. Otros idiomas tienen connotaciones similares. Un jeroglífico del antiguo Egipto se usaba indistintamente para hogar y madre, mientras que la palabra china jia significa familia y hogar. Esto es lo que hace que un hogar sea el centro universal de la civilización, y es por eso que debe considerarse un derecho humano básico. Cuando las personas se ven obligadas a llevar una vida nómada, no se pueden formar vínculos sociales ni comunidades sólidas. Esto afecta a los niños, que se ven obligados a cambiar de escuela, perder amigos y vivir a la sombra de la desesperación de sus padres. La estabilidad psicológica va de la mano con la estabilidad de la comunidad, porque sin ella, las personas no invertirán en sus vecindarios, construirán relaciones ni se ayudarán unas a otras. Por lo tanto, si los Estados Unidos realmente quieren mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, deben reconsiderar los valores en los que se fundó el país, como los derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, nada de lo cual puede suceder sin un hogar estable. Una posibilidad es promulgar un programa ampliado de vales de vivienda. Los vales de vivienda podrían entregarse a todas las familias por debajo de un determinado nivel de ingresos, y podrían actuar como los cupones de alimentos que las familias pueden utilizar actualmente para comprar alimentos. En este caso,
Los inquilinos podrían gastar el 30% de sus ingresos en gastos de vivienda, mientras que los vales se ocuparían del resto. Este sistema ya se está implementando con éxito en Gran Bretaña, donde el programa de subsidios de vivienda está disponible para muchos hogares, y en los Países Bajos, donde los subsidios de vivienda benefician a casi un tercio de los inquilinos del país. Los críticos sugieren que estos programas pueden hacer que las personas se muestren reacias a trabajar, pero solo un estudio encontró una ligera reducción de las horas de trabajo entre los beneficiarios de las prestaciones. Muchos otros estudios no han demostrado ningún impacto negativo en absoluto. La verdad innegable es que hay que hacer algo para reducir las tasas de desalojo y personas sin hogar en nuestra sociedad, porque si seguimos pensando que es un problema de otra persona, solo empeorará y la sociedad en su conjunto seguirá sufriendo.